Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes que se conectan a través de este medio? Dios les bendiga. Es una bendición muy grande poder estar aquí con ustedes, poder llegar a sus casas, ahí en su celular o donde nos descarguen a través de YouTube. Pueden buscarnos ahí en YouTube. Am, Voy a hablar una vez más. Estamos compartiendo acerca de la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis, una de las 7 iglesias que nos habla Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Hay una... La manera que estamos nosotros estudiando la iglesia de Sardis tiene que ver con eh, la interpretación de la iglesia como si fuera una persona. No estamos interpretando de acuerdo a la línea directa del tiempo con las iglesias, sino más bien vemos a las iglesias como una persona. Entonces, si el mensaje es para 7 iglesias, entonces estamos viéndolo como son 7 personas diferentes en una misma iglesia. Así que de esta manera podemos eh, ver a cada una de las iglesias como una sola persona. Así que Sardis es la iglesia muerta. Empezamos hace ya días. Usted va a poder encontrar nuestros estudios. Ahí en YouTube empezamos con Éfeso. Éfeso, la iglesia ortodoxa, pero que era fría. Después nos fuimos a Esmirna, la iglesia perseguida. A Tiatira, la iglesia que tolera el pecado. Nos fuimos a Pérgamo, la iglesia mundana. Y ahorita estamos en Sardis, la iglesia muerta. Así que dice la escritura, escribe el ángel de la iglesia en el capítulo 3. En Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Así, si nosotros estamos viendo a Sardis como una persona, entonces podemos tomar que esta reprensión viene para alguien. Y la razón de verlo de esta manera es para que nosotros tomemos la palabra para nosotros, para cada uno de nosotros. ¿Sí? Si se supone que de 7 iglesias hay cinco iglesias reprensibles. Bueno, hay 4 reprensibles. Hay una muerta, hay una perseguida y hay una fiel. Eso es lo que encontramos y es nuestra interpretación. Eso es lo que encontramos hoy en la iglesia de Cristo, en la iglesia local. Um, Así que vamos a seguir hablando sobre esta iglesia. Este, viendo a Sardis como una persona, es un personaje muy singular, ¿sí? No es culpado como las otras iglesias de atender un mensaje equivocado, por ejemplo. No, no, no. Sardis no había atendido un mensaje equivocado, no había recibido falsos profetas, no había recibido falsa enseñanza, no había albergado a estos falsos cristos, por llamarlos así de esta manera, quien traen un falso evangelio. No, no, no. Tampoco se había puesto a escuchar doctrinas erróneas, fábulas, cosas míticas o místicas, nada de eso. Tampoco se le recrimina de esta manera a Sardis. Mucho menos de tener o hacer caso a los judaizantes, que tienes que guardar el sabbat,
o Shabbat, o que tienes que guardar las fiestas de las lunas, o que tienes que guardar las diferentes fiestas judías, nada de eso, que se tienen que guardar toda esta religiosidad de los judíos, tampoco se le acusa de eso. O sea, no se le acusa de una religiosidad, y mucho menos de tener entre sus filas a alguien que instigue o instruya a los discípulos a la promiscuidad sexual, como había pasado en la iglesia de Pérgamo o en la iglesia de Teatira, por ejemplo. ¿Sí? No, tampoco se le acusa de esto. Entonces, ¿cuál era el problema? Bueno, por último, tampoco se le acusa que sea una iglesia llena de problemas internos. Hay, por ejemplo, en la carta de Pablo a Corinto, en la primera epístola de Corinto, Pablo trata con un tema muy serio con respecto al pecado dentro de la iglesia. Ya tendremos en otra oportunidad tiempo para hablar acerca de esto, pero tampoco se le acusa de esto a esta iglesia. Como personaje, tampoco se le acusa a este personaje de eso. Entonces, sencillamente, la iglesia de Sardis es una iglesia muerta. Está muerta. Este personaje está muerto. Sencillamente. Así, hablarlo claro, hablarlo firme, las cosas como son, está muerto. ¿Sí? Y Jesucristo, Él es, como se presenta aquí, es el que tiene los 7 espíritus de Dios. Él es el que tiene el Espíritu Santo dentro de Él, en plenitud. Y Él es el que ve lo profundo del corazón. Y Él sabe qué es lo que hay en lo profundo del corazón de Sardis. Él es el que juzga los corazones. Él juzga las intenciones. Él sabe muy bien hacia dónde nosotros queremos llegar con una decisión. ¿Qué es lo que motiva las decisiones en los corazones? Él lo sabe. No lo podemos engañar. Quizá podamos engañar a los demás, pero a Dios no lo podemos engañar. A Jesús no lo podemos engañar. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene las 7 estrellas. Dice esto, el que como si fuera la lámpara que alumbraba, ¿sí?, dentro del lugar santo, que tenía siete brazos, y cada brazo tenía una luz encendida con aceite. Y esta luz encendida con aceite tenía que ser mantenido siempre, nunca se tenía que apagar. Entonces, a través de esta lámpara en el lugar santo había visibilidad. Y eso es exactamente lo que hace, lo que está diciendo Jesús en esta parte, que Él es el que ve todo. Él es el que observa todo. ¿Ok? Hay 2 tipos de testimonio. Mire, número 1, la persona moral y la persona inmoral. Vamos a empezar por la persona inmoral. Hablando de testimonios, la persona inmoral, ¿sí? En Primera de Corintios, ¿sí? Vamos a Primera de Corintios, que nos enseña la palabra acerca de la persona inmoral, y nos dice 1 de Corintios capítulo 6, versículo 9. 1 de Corintios 6, 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Primera de Corintios 6, sí, 9 al 10. Y por otro lado, vamos a Romanos capítulo 1, versículo 29. Dice, nos habla de las personas que han decidido apartarse de Dios. Dice que Dios los entregó, verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, una persona que aparta a Dios de su vida, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidas, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también los que se complacen con los que las practican. Entonces aquí está, este es el tipo de persona inmoral. Así, el tipo de persona inmoral. Estamos hablando de dos tipos de testimonio. Pero también tenemos, por otro lado, ¿qué tal de las personas que moralmente son personas intachables? ¿Qué nos dice la palabra de estas personas? Porque estamos viendo que Sardis no podía ser tachado de nada de esto. Jesús no les estaba reprendiendo en esta carta de ser inmorales, sino que dice Romanos mismo, capítulo 3, versículo 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles para Dios, ¿ok? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto es para Dios. Probablemente aquí entre nosotros nos vemos y usted puede ser una persona moralmente intachable, puede ser un excelente padre de familia, un excelente ciudadano, excelente ciudadano del mundo, puede ser una persona que se preocupa de todos, que ama a todo mundo, ¿sí? Pero para Dios eso no es suficiente. Eso es lo que le pasó a Sardis, ¿sí? Sardis había muerto, se había dejado morir. ¿Y sabe de qué se murió? Se murió de nada, prácticamente se murió de nada. Lo que sí nos habla es que estaba muerta espiritual y sus obras no eran correctas delante de Dios. Así lo leímos, lo acabamos de leer. Entonces, esta es la conclusión. Una persona puede estar completamente inmoralmente reprensible y va a estar mal delante de Dios, y una persona puede estar moralmente irreprensible y finalmente para Dios es el mismo caso. Nuestras obras no nos acercan a Dios, nuestras obras no nos justifican delante de Dios y seguimos en un estado de muerte si no tenemos a Jesucristo. 1 Juan 5:12, Juan dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es nuestra opción tener la vida. Dios nos dio libre albedrío para que escojamos la vida el día de hoy.